Tengan todos muy buena tarde. Eh, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Tony Aldair Colado Ibarra, ingeniero catedrático del curso de materiales de construcción, ¿verdad? Y para el día de hoy tenemos a bien abordar lo que es nuestra octava clase, en la cual estaremos tratando el tema de los aglomerantes, ¿verdad? Hoy 4 de septiembre de 2022. Así que vamos a iniciar con lo que es a compartir la presentación para el día de hoy. Listo. Bueno, pues como comentábamos, materiales de construcción es el curso para el día de ahora, domingo 4 de septiembre, ¿verdad? Que se identifica con el código FG402. Hacemos referencia a nuestro programa de estudio, ¿verdad? En el cual estamos abordando lo que es la semana 8 con el tema de aglomerantes. En la semana número 7 tuvimos a bien conocer las propiedades que afectan la vertibilidad. En la semana número 9 estaremos conociendo más de los aglomerantes y concretos, ¿verdad? En la semana número 10, la madera y bambú. En la semana número 11, madera para construcción. Y en la semana número 12, que ya se estaría abordando lo que es el segundo examen parcial. Por lo tanto, tomando en cuenta el programa de su estudio, damos inicio con la semana número 8, aglomerantes. Y entonces, como todos sabemos, los aglomerantes son uno de los materiales o productos que más utilizamos en la construcción. Tomemos en cuenta que los aglomerantes o el aglomerante, como lo queramos definir, ¿verdad? Va a ser aquel material de construcción que permite lo que es unificar varios materiales para formar una nueva pasta o un nuevo conglomerado, ¿verdad? Que va a lo que es ayudarnos a dar forma a un elemento estructural o nos permite lo que es mejorar un acabado o lo que es una forma o detalle de cualquier estructura, ¿verdad? Entonces, es muy importante que demos diferencia, ¿verdad? Lo que es un aglomerante y lo que es un conglomerado o conglomerante. El aglomerante va a ser aquel, como lo vuelvo a repetir, aquel material que va a permitir la unión entre varios materiales y a esos varios materiales que conforman la pasta se le va a conocer como conglomerantes, que van a ser todos aquellos, por ejemplo, en el concreto, ¿verdad? Va a ser nuestros agregados finos y gruesos, ¿verdad? El aglomerante en el concreto va a ser el cemento y todo esto va a funcionar mediante la acción del agua, ¿verdad? Recordemos que el agua es un factor muy importante en lo que es lo que son los determinados aglomerantes. Entonces, vamos a ver unas pequeñas definiciones sobre ese tema. Y dice que los aglomerantes son productos más o menos industrializados que a unas determinadas condiciones de temperatura y humedad reciben cambios físico-químicos. Nos referimos sobre todo a cambios de densidad, viscosidad, etcétera. De modo que cuando se vuelve a las condiciones iniciales, el producto vuelve a su ser. Así, no se transforma en material. Sus partículas tienen una cohesión estable y además, aunque tienen la capacidad de unirse con otras partículas, estos enlaces no son estables. Y dice que los aglomerantes los podemos encontrar en tres grandes grupos. Entre estos vamos a tener dos grupos especiales que vamos a estar analizando el día de ahora. Dice que los aglomerantes, hidráulicos, los aéreos y los carbonatados, ¿verdad? Entonces, damos paso a la lectura. Dice que los aglomerantes con características hidráulicas tienen más resistencia mecánica, pero menos capacidad de adherencia que los aéreos. Los aglomerantes aéreos tienen poca resistencia mecánica y mucha capacidad adherente. De ahí algunas consideraciones al momento de emplearse. Hay que considerar el lugar de aplicación, temperatura y humedad. Entonces, como les mencionaba, para el día de hoy vamos a tener a bien analizar lo que son los aglomerantes hidráulicos y los aéreos, tomando en cuenta su relación de capacidad de resistencia mecánica, en donde hablábamos que los aglomerantes hidráulicas sí pueden someterse o son especiales para ese tipo de esfuerzos, ¿verdad? Dígase la compresión, la flexión, la torsión y demás esfuerzos mecánicos. Más sin embargo, su capacidad de adherencia se ve reducida. Por todo el contrario, es ahí donde surgen e intervienen los aglomerantes aéreos, ¿verdad? Que de acuerdo a la función o el tipo de obra que vamos a utilizar, recordemos que los aglomerantes aéreos no poseen esa alta resistencia o cualidad de resistencia ante esfuerzos de compresión, flexión, torsión,
etcétera. Más sin embargo, poseen una capacidad de adherencia mucho mejor, o por lo cual se identifican y resaltan, ¿verdad? De acuerdo al tipo de obra que nosotros estemos lo que es ejecutando. Entonces, cuando hablamos de un aglomerante, estamos hablando de un solo material. Para que este aglomerante cumpla con su función, debemos tener en cuenta que vamos a lo que es necesitar de la aplicación de agua, agregados inertes, y lo cual va a dar como resultado el aglomerado o lo que denominamos como lo que es mezcla. Entonces, si vamos describiendo uno por uno, tomemos en cuenta que el aglomerante va a tener la función de lo que es ligar, aglutinar, vincular y unir elementos de una estructura. ¿Qué significa esto? Que va a ser el material que va a formar ese conjunto de materiales y los va a consolidar en una sola mezcla o en una sola pasta, como lo que vamos a denominar. Tenemos en cuenta que el aglomerante posee una característica de cohesión, lo cual significa que va a tener una resistencia adecuada para soportar cargas. Y es lo que estábamos hablando, que es su función principal, como aglomerante, formar una pasta o lo que es una mezcla que permita ya a la hora de su fraguado lo que es soportar esfuerzos de compresión, torsión, flexión, etcétera. Tenemos lo que es la adhesión, que es la capacidad de mantener unidas las partículas integradas. ¿Qué significa esto? Que a la hora de recibir lo que es un golpe eh, o tratar de separar estas partículas que han sido unidas, es bastante difícil, ¿verdad? No se pueden unir, más sin embargo, no se pueden separar con la misma precisión o con la misma facilidad que se realiza la mezcla. Y tenemos ejemplos, tenemos lo que son los cementos, las cales y los yesos. Entre estos, tomemos en cuenta que estamos hablando lo que es en un conjunto universal. Recordemos que este conjunto universal se va a dividir en lo que son hidráulicos, aéreos y carbonatados. Y el día de ahora vamos a estar hablando de lo que son los hidráulicos y lo que son los aéreos. El cemento es un aglomerante hidráulico. Las cales y los yesos van a ser aéreos, mas sin embargo, recordemos que también hay cales hidráulicas, pero que funcionan mediante la aplicación de agua directamente. Entonces, continuando, tenemos lo que es el agua, que para que el aglomerante tenga esa función de hundir de más partículas, ¿verdad? Tenemos en cuenta que tenemos que aplicar agua. En dado caso, si no es agua, eso se aplica para un aglomerante hidráulico, va a ser por directamente contacto con el ambiente, ¿verdad? O con el aire. Tomemos en cuenta de que en el aire también se maneja un grado de humedad y los aglomerantes hidráulicos eh, actúan mediante esa pequeña grado de humedad que circula lo que es en el aire. Entonces decimos que el agua, para lo que es una mezcla con un aglomerante, debe cumplir con ciertas características y su cierta característica es el grado de pureza deseado. ¿Y cuál va a ser el grado de pureza deseado? Que esta sea un agua, bueno, a gran rasgo, apta para el consumo humano, ¿verdad? Que no tenga impurezas, que no tenga químicos vertidos, que puedan lo que es alterar lo que es la consistencia o lo que es la fórmula del aglomerante. Recordemos que el aglomerante conlleva un proceso de fabricación, por lo tanto, impurezas o algún químico estaría lo que es perjudicando dicha, lo que es producto ya procesado. Tenemos que tiene que ser la cantidad necesaria. Recordamos que para aplicar la cantidad necesaria de agua tenemos diferentes predosificaciones, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad y a la resistencia de la masa final que deseamos producir, ¿verdad? Para 1 metro cúbico, para 2 metros cúbicos, cuánto vamos a utilizar de agua, ¿verdad? Cuánto vamos a utilizar de aglomerante y cuánto vamos a utilizar de los agregados inertes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe ser la agua que vamos a utilizar? Ni más ni menos, lo necesario de acuerdo a la predosificación ya existente. Y tenemos que el agua es aquella que va a lo que es realizar la reacción química. Podemos tener el aglomerante y podemos tener el agregado inerte, mas sin embargo, si no aplicamos el agua, no vamos a tener la reacción química, la cual va a permitir la función necesaria, ¿verdad? Para que la mezcla lo que es realice, se consolide y se solidifique, ¿verdad? Recordemos que ahí entra lo que es el proceso de fraude, que es la solidificación de la mezcla, ¿verdad? Recordemos que esta solidificación se debe de dar de un ambiente apto, ¿verdad? De acuerdo a la humedad, donde tenemos diferentes acciones para mantener ese grado de humedad, por inundación, por riego y todo eso.
Y después viene lo que es los agregados inertes. ¿Qué son los agregados inertes? Son aquellos que van a lo que es abarcar entre el 70 y el 75% de la masa total o el volumen total de lo que es nuestra mezcla, ¿verdad? ¿Y cómo los conocemos? Como los agregados finos o los agregados gruesos, de acuerdo a su granometría. ¿Cuáles son los agregados finos? Son las arenas, ¿verdad? Esas son los agregados finos. Y los gruesos van a ser el piedrín, este puede ser de canto rodado, de piedras trituradas, de agregados livianos, y lo podemos encontrar en lo que son las dimensiones o el tamaño necesario de acuerdo al tipo de obra que vamos a estar trabajando. Podemos encontrar de 3/8, como le llamamos, podemos encontrar piedrín de media o de media, si es necesario, ¿verdad? De acuerdo al tipo de obra que vamos a construir. Y tenemos la cuestión de que no intervienen en el fragüe. ¿Por qué? Porque estos agregados, su función principal es abarcar volumen, ¿verdad? Abarcar volumen y tener la suficientemente resistencia para no dejar o no fracturarse ya en el interior de la mezcla, ¿verdad? Asimismo que estos agregados no se disuelvan o no sean agregados que vayan a desaparecer con el transcurso del tiempo. Recordemos que una piedra media vez entre o una fracción de piedrín media vez entre en la mezcla no va a desaparecer o no se va a descomponer y estando fundida y estando seco en lugar. La piedra o el piedrín va a permanecer por muchos años formando parte de esa mezcla, a no ser de que la estructura falle por diversos motivos, ¿verdad? No estamos hablando que va a fallar porque así lo establece algo, sino que puede fallar por diferentes cuestiones de presiones, pesos superiores a los que está superada nuestra estructura, etcétera. Y luego, posteriormente, a la unión de estos tres elementos, tenemos lo que es el aglomerado, perdón, o la mezcla. Y es que nuestro aglomerado, nuestra mezcla final, la podemos definir de dos maneras. Podemos obtener lo que es un mortero o podemos obtener lo que es un hormigón. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de lo que es los agregados inertes. Tenemos un aglomerado, tenemos el agua y tenemos los agregados inertes. Entonces, el agregado inerte, si solo aplicamos lo que es finos o arena, vamos a obtener lo que es un mortero. Ahora bien, si aplicamos lo que es finos o lo que es arena y gruesos, o lo que corresponde a piedrín, vamos a tener un hormigón, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el mortero y el hormigón. Y de ahí mismo va a depender su función. Los morteros vamos a utilizar en acciones o eventualidades de la construcción muy diferentes al hormigón, que va directamente, el hormigón va directamente definido para lo que es la construcción de elementos estructurales, dígase cimientos, columnas, vigas, losas, etc. Por lo contrario, los morteros van directamente para acciones en la construcción, como los mampuestos, o levantado de mampostería, la unión de un block, lo que es el pegado de pisos, los revestimientos continuos o el pegado de revestimientos discontinuos, como son los azulejos, las fachaletas y todo eso. Y tenemos la acción que se produce lo que es el endurecimiento. Y el endurecimiento se va a dar ya una vez aplicado lo que es, de acuerdo a la función, el aglomerado o la mezcla, ¿verdad? El endurecimiento va a ser aquella acción ya una vez aplicado el aglomerado, el agua, los agregados inertes y vaciado y colocado la mezcla obtenida en el lugar con la formaleta establecida o necesaria para la estructura que estamos realizando, el endurecimiento. Recordemos que vamos a tener un endurecimiento inicial, que es el que podemos verificar en un promedio de 8 días, ¿verdad? Después o posteriormente a lo que es el vaciado de la mezcla o del mortero o hormigón y la resistencia final, si la podemos llamar así, a los 28 días, que es cuando ya se puede lo que es abrir la obra. Recordemos que posteriormente a los 28 días nuestro elemento estructural o nuestra mezcla va a seguir obteniendo un grado de resistencia, más sin embargo son números muy mínimos que no se tienden a verificar posteriormente a los 28 días. Y tenemos aglomerantes. Entre los más aglomerantes, los más comunes tenemos los cementos, las cales y los yesos. Recordemos que los cementos tienen una obtención, una molienda que se da por medio de molienda de Klinder con pequeñas partículas de yeso.
Las características del cemento son su resistencia, su durabilidad y sus propiedades hidráulicas. Su resistencia y su durabilidad van encajadas que todo lo que trabajemos con medio de cementos van a ser aquellas piezas o elementos estructurales con un alto periodo de durabilidad, o sea que va a ser construidas para largos periodos de tiempo, y una resistencia a lo que son eh, esfuerzos mecánicos, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos, la compresión, la flexión, eh, la torsión, el corte, etcétera. Y dice que los cementos vamos a encontrar tipos. Entre los tipos vamos a tener lo que es el cemento Portland, el normal, el cemento Portland con escoria compuesto blanco de alta resistencia inicial, resistente a los sulfatos, y tenemos el cemento de albañilería. Más adelante vamos a estar abordando los tipos o las clases de cementos que podemos encontrar en el mercado guatemalteco, que esos están de acuerdo a la función o al tipo de obra que nosotros estamos trabajando. Tenemos las cales. Dice que las cales es un aglomerante que se obtiene mediante piedras calizas o el óxido de calcio, ¿verdad? Y posee las características de trabajabilidad, plasticidad, adherencia hidráulica. Entonces, la trabajabilidad significa que es un material que es bastante fácil de trabajar, mas sin embargo posee una característica de tiempo. ¿Qué significa esto? Que tanto las cales como el que vamos a conocer posteriormente, que son los yesos, a la hora de trabajar se deben de ser trabajados inmediatamente desde su mezcla, ¿verdad? Eh, Consideremos que las cales, podemos encontrar cales que tienen su característica hidráulica o que funcionan bajo la aplicación de agua, y podemos encontrar cales que podemos denominar también como aglomerante aéreo, que funcionan mediante contacto directo con el aire y que va a producir su endurecimiento, ¿verdad? Y de ahí mismo decimos los tipos de cal aérea y cal hidráulica. Y tenemos posteriormente los yesos, que los yesos se obtienen mediante deshidratación de piedras de yeso. Dice que tienen una característica, es poca dureza, o sea que no vamos a hacer piezas estructurales con este material, ¿verdad? Tenemos la rapidez de fragüe, que este es aún más rápido, ¿verdad? Mediante la aplicación o media vez su exposición al ambiente tiene que ser aplicado inmediatamente. Tenemos la corrosión en hierros, que es una característica del yeso y tanto de las cales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que las cales y los yesos no debemos utilizarlos en lo que es construcciones que queden en contacto con aceros o hierros. ¿Por qué? Porque poseen el efecto de la corrosión y posteriormente a lo que es falla de este acero, ¿verdad? Tienen la característica también los yesos que son incombustibles y absorbentes de ruidos. El absorbente de ruidos, que ya lo comentamos anteriormente, es una de las características de habitabilidad, y mencionamos que los yesos son utilizados hoy en día más que en todo en lo que es la divisiones de ambiente, ¿verdad? Pared, tabla yeso, y diferentes trabajos que también se pueden ejecutar, ¿verdad? Y hablábamos de absorber ruidos, y decíamos que hoy en día esto ya se ve contrarrestado mediante la aplicación de lo que son planchas de elemento de vidrio, ¿verdad? Para lo que es reducir la transmisión de los ruidos. Ahí tenemos lo que son los tipos, el blanco o de acero y o el gris de albañilería. Tenemos también la producción de las mezclas, y recordemos que como aglomerante es bastante importante mencionar que las mezclas las podemos entender mediante la acción manual, que es la que se trabaja inicialmente en los diferentes, son la mayoría de construcciones, ¿verdad? Donde los trabajadores realizan manualmente lo que es la mezcla, ¿verdad? Aplicando la dosificación previamente establecida, ¿verdad? La cantidad adecuada de arena, de piedrín, de agua y por supuesto del aglomerante, cemento o el tipo de aglomerante que se está utilizando. Tenemos también la mezcla mecánica, que al igual conlleva la dosificación adecuada, mas sin embargo en esta ya interviene lo que es una máquina con acción mecánica, a la cual denominamos como lo que es mezcladora, ¿verdad? Esta funciona mediante función eléctrica o función de combustible. Entonces se vierte lo que es la dosificación adecuada de arena, cemento, piedrín y agua, por supuesto, y mediante la acción mecánica de esta máquina obtenemos lo que es la mezcla. Y por supuesto tenemos lo que es
la producción de mezclas mediante mezcladores a más grande escala o mezcladoras móviles, ¿verdad? En donde el productor o el proveedor de este tipo de mezcla, nosotros lo contratamos, ¿verdad? Eh, Requerimos la cantidad de metros cúbicos necesarios para nuestra fundición y mediante normas y especificaciones técnicas el producto se entrega. Recordemos que esta máquina nos viene lo que es entregar la mezcla necesaria que nosotros hemos solicitado. Más sin embargo, siempre debemos de cerciorarnos mediante documentos legales con las especificaciones que nos están brindando en este tipo de mezcla que nos están proveyendo. Y por supuesto están los materiales aglomerantes hidráulicos que son los que vamos a conocer hoy mayoritariamente. Uno de los materiales aglomerantes hidráulicos que más utilizamos en la construcción es el cemento. Por lo tanto, vamos a estar haciendo mayor énfasis en este tipo de material, ¿verdad? Y dice que los materiales aglomerantes hidráulicos son los que pueden fraguar con o sin presencia de aire, incluso bajo el agua. Son empleados por lo general en mampostería, instalaciones cerámicos. Los aglomerantes con características hidráulicas tienen más resistencia mecánica, pero menos capacidad de adherencia que los aéreos. Y es la característica de relación que estábamos mencionando inicialmente entre los aglomerantes hidráulicos y los aéreos. La capacidad de los hidráulicos para ser sometidos a diferentes efectos o lo que son fuerzas de compresión, corte, flexión, etcétera. Más sin embargo, su baja capacidad de adherencia en la construcción. Y tenemos, como les mencionaba, el cemento. Y es que el cemento es un conglomerante hidráulico. Es un producto que mezclado con agua forma una pasta que fragua y endurece, dando lugar a productos hidratados, mecánicamente resistentes y estables, tanto en el aire como bajo el agua. El cemento es un material básico para la edificación y la ingeniería civil. Tiene como propiedad principal la de dar forma, masas pétreas, resistentes y duraderas cuando se mezclan con áridos y aguas. Como les mencionaba, el material aglomerante más conocido en la construcción y que el cual lo podemos encontrar comercialmente en diferentes presentaciones o diferentes marcas. Más sin embargo, más que la marca, lo que se verifica siempre es la calidad del mismo. ¿Y cómo estamos seguros de la calidad? Mediante lo que son pruebas de laboratorio, ¿verdad? ¿Cuál es la resistencia inicial y la resistencia final de este cemento que vamos a utilizar? ¿Verdad? Entonces, recordemos que en el mercado nos pueden ofrecer diferentes marcas. El proveedor nos puede decir que es lo que es el mejor cemento, o cumple con las especificaciones necesarias para ser trabajado en pavimentos, en losas, en vigas o columnas, ¿verdad? Que puede ser un cemento especial para trabajar y ser sometido, o una estructura que va a estar expuesta al agua, ya sea agua salada del mar o el agua dulce de lo que es un lago o una laguna, ¿verdad? Más sin embargo, siempre debemos de cerciorarnos de las especificaciones técnicas legales mediante las pruebas de laboratorio. No importa quién nos lo diga, todos ofrecen el mejor cemento, el mejor precio, más sin embargo, de lo único que debemos estar conscientes son de las diferentes pruebas de laboratorio. Y entonces, vamos a conocer a grandes rasgos cómo es lo que se produce lo que es el cemento. Entonces dice que la presión y preparación de materias primas es la parte número uno. Dice que las canteras se explotan mediante voladuras controladas, en el caso de materiales duros como calizas y pizarras, mientras que en el caso de materiales blandos, arcillas y margas, se utilizan excavadores para su extracción. Tenemos lo que es la transduración como el paso número 2. Dice que es, una vez extraído o clasificado el material, se procede a su trituración hasta obtener una granulometría adecuada para el producto de molienda y se traslada a la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones para su almacenamiento en el parque de prehomogenización. Tenemos el paso número 3, la prehomogenización. Dice que el material triturado se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionado de forma controlada. La prehomogenización permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes, reduciendo su variabilidad. Tenemos lo que es el paso número 4. La molienda de crudo. Dice que esos materiales se muelen para reducir su tamaño y favorecen así la cocción en el horno. ¿Qué significa cocción? Cocción significa que nuestro material va a ser sometido a altas temperaturas, por lo tanto debe ser lo que es preparado inicialmente para lo que es su cocción
o su transformación mediante calor sea la adecuada, ¿verdad? Y si tenemos el paso número 5, que es los precalentadores de ciclones. Dice que la alimentación al horno se realiza a través de precalentadores de ciclones que calientan la materia prima para facilitar su cocción. Tenemos el paso número 6, que es la fabricación del clinker. El clinker como el material principal del cemento, ¿verdad? Dice que a medida que la harina va avanzando en el interior del horno, la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500 grados Celsius o grados centígrados, ¿verdad? En lo que es este horno, produciendo entonces las complejas reacciones químicas que dan lugar al clinker. Entonces, para que tengamos enterado, el clinker se produce a una temperatura de 1500 grados Celsius o grados centígrados. Y tenemos lo que es la número 7, la fabricación de clinker mediante el enfriador. Dice que a la salida del horno, el clinker se introduce en el enfriador, se inyecta aire frío del exterior para reducir su temperatura de los 1400 o 1500 grados centígrados a los 100 grados centígrados, que ya podríamos considerarlo una temperatura más cerca de la temperatura ambiente. Tenemos el paso número 8, la molienda de clinker y fabricación de cemento. Dice que el clinker se mezcla con yeso y adiciones dentro de un molino de cemento. Estas adiciones van a ser de acuerdo a la clase de cemento que vamos a querer obtener, su resistencia, su capacidad, el ambiente al que va a estar expuesto, ¿verdad? Y por supuesto, recordemos, o al menos del paso 1 al 8, es un proceso de fabricación del cemento bastante compuesto, ¿verdad? Que no se puede estudiar en un periodo de clase bastante corto. Más sin embargo, debemos de tomar en cuenta que para el constructor o para el profesional, una de las fases del cemento más importantes debe ser desde el almacenamiento del cemento. ¿Por qué? Porque el cemento en obra no debe tener un máximo de 3 meses posteriormente a su envasado. Porque el paso número 9 en la producción de cemento dice que es el almacenamiento del cemento. El cemento se almacena en silos separados según su clase. En la producción de cemento, su almacenamiento en estos silos, ¿verdad? En estos contenedores, está mediante especificaciones técnicas y lo que es condiciones de calidad. Más sin embargo, en el paso número 10, ya lo que es el envasado o expedición a granel, dice que el envasado, el cemento se ensaca o se descarga en un camión cisterna para su transporte para carretera o ferrocarril. Entonces, recordemos que nuestro cemento es un aglomerado que funciona o ejecuta su función principal de formar una pasta, ¿verdad? Mediante la aplicación de agua. Entonces, cuando se produce el envasado, recordemos que nuestros sacos, aunque son o cumplen con las especificaciones necesarias, poseen agujeros o las ventanas cuando nosotros sujetamos la bolsa que se forman, ¿verdad? Y ahí lo que es y se introduce aire. Y recordemos que en el aire tenemos cierto grado de humedad. Por lo tanto, ya se comienza lo que es que ese pequeño polvo que le damos cemento se comienza a solidificar o a concentrarse en piedra, ¿verdad? Que es posiblemente cuando rompemos el saco, aunque demolamos esas piedras, ¿verdad? Ya nuestro cemento no cumple con las condiciones de calidad, con lo cual vamos a obtener la resistencia necesaria en obra, ¿verdad? Entonces recordemos eso, que desde el momento del envasado y el traslado, el cemento debe cumplir con ciertos reglamentos. Por ejemplo, el no ser expuesto a temperaturas frías, ¿verdad? El no ser expuesto a lluvia, el no ser colocado directamente en el suelo, que son recomendaciones de traslado. Recordemos que el cemento siempre debe ser colocado en madera, ¿verdad? En tarimas de madera, si es posible, ¿verdad? O lo que son elementos directamente secos. Aunque se posea un piso donde lo estemos guardando, no es recomendable colocarlo en el piso. ¿Por qué? Porque el piso también transmite lo que es la humedad del suelo. Y ahora vamos a conocer un poco de las clases de cemento que podemos encontrar en el mercado guatemalteco. Entonces dice que el cemento más común que podemos encontrar es el UPC de 4000 P6 o que dominamos como uso general en la construcción. Dice que este tipo de cemento Portland con adición de puzzolana natural y se clasifica como un cemento para uso general en la construcción. Esto quiere decir que por las características propias de este puede ser utilizado en prácticamente todas las actividades típicas de la construcción, en especial en la fabricación de concreto, premezclado y mezclado en obra y en la elaboración de morteros y diferentes tipos.
que este es el tipo de cemento más común que se ha conocido en nuestro país, ¿verdad? Recordemos que hoy ingresan diferentes marcas de diferentes países, cementos colombianos, cementos chinos, cementos de otros continentes, más sin embargo, este ha sido uno de los cementos que más conocemos, ¿verdad? Todo, como les vuelvo a repetir, podemos utilizar el tipo de cemento, más sin embargo, siempre cuando utilicemos un cemento ajeno a nuestro conocimiento, consideremos la solicitud de las explicaciones técnicas y lo que es las condiciones de uso, ¿verdad? Y las pruebas de laboratorio de resistencia que ha obtenido este cemento. Tenemos también lo que es el cemento para pozos pétreos, que como su nombre lo indica, va a ser el cemento de alta resistencia a sulfatos y elementos orgánicos. Y va a ser ese tipo de cemento utilizados en obras donde se extraen estos diferentes sulfatos y elementos orgánicos como el petróleo, ¿verdad? Tenemos también el cemento para pavimento. Originalmente se utiliza el UGC o diferentes tipos de cemento, ¿verdad? Para lo que es la construcción de pavimentos, más sin embargo, sí existe un cemento especial para ese, ¿verdad? Que obtiene la resistencia necesaria y, por supuesto, que el fragua o el secado se va a dar en condiciones muy diferentes al cemento tradicional. Dice que es un diseñado para soportar el tráfico pesado, ofreciendo larga vida útil a los trabajos de pavimentación. Tenemos también el CPR, dice que está diseñado para construcción de elementos pre y post-tensados y elementos prefabricados, es de primera calidad. ¿Y qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con elementos pretensados y post-tensados? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las viguetas de las losas prefabricadas, ¿verdad? A lo que son esas columnas de muros perimetrales prefabricados o las columnas prefabricadas que hoy en día ya se utilizan también, ¿verdad? También tenemos las viguetas eh, o elementos estructurales de puentes prefabricados que hoy también ya se puede ver, ¿verdad? Que vienen elaboradas directamente de concreto y este es el cemento recomendado para esta construcción. Tenemos el cemento BLK, que como su nombre o sus letras los indican, son las letras o las consonantes de bloque, ¿verdad? Dice que está especialmente diseñado para fabricación de bloque. Está formulado para alcanzar alta resistencia inicial y permite el desenfrado en un nuevo tiempo. Hoy en día ya se trabaja también otro tipo de cemento, ¿verdad? Que también cumple con una función especial para la fabricación de bloque. Es un nuevo producto que más adelante va a estar mencionado, mas sin embargo, para todo aquel que se dedica a la producción de bloque, ese es el cemento adecuado o recomendado para el mismo. Dice que también tenemos el cemento ARI, dice que alcanza alta resistencia mecánica inicial, diseñada para desconfrado rápido en procesos industriales. Y ahí la función principal, ¿verdad? Cuando tenemos una construcción en la cual necesitamos un desconfrado rápido, este es el cemento con la recomendación especial. Dice que es un cemento Portland de alta resistencia inicial con adiciones minerales de excelente calidad para fabricar bloques de concreto, tubos y otros elementos prefabricados. También es ideal para edificar estructuras con mayores resistencias mecánicas como vigas y columnas para donde se requieren resistencias superiores. Y este cumple con una doble función. También es recomendable para la elaboración de bloques. También es recomendable para lo que es la construcción de elementos prefabricados y para lo que es elementos estructurales de alta resistencia, ¿verdad? O que exigen grandes esfuerzos mecánicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, con los otros cementos, este cumple con las funciones de 2, 3 cementos, tipos de cementos. Mas, sin embargo, recordemos que ahí donde entra ya el factor costo. ¿Cuál va a ser el costo o el precio de este cemento? Y ahí la diferencia, ¿verdad? Tenemos un cemento estructural, el cual se domina por su capacidad de 5.800 psi. Dice que el cemento es desencontrado rápido y de alta resistencia. ¿Qué significa con cemento desencontrado rápido? Quiere decir que su resistencia inicial que obtiene en los 8 días va a ser mucho mayor que lo que es el cemento de 4.000 psi o de uso general a la construcción como lo conocemos. Dice que el cemento estructural de 5.800 es un cemento tipo Poltran de alta resistencia inicial con adición de posturna natural y es ideal para identificar estructuras con mayores resistencias mecánicas como edificios altos y puentes o cuando se requiera un mayor aumento de resistencia a edades tempranas de lo que se logra el cemento tipo PC de 4.000 PSI.
Dice que tenemos también el Pegablock, ¿sí? El cemento Pegablock, como su nombre lo indica, es un cemento Pegablock tipo S, se fabrica de forma similar a los cementos Poltran y los cementos con adiciones presentes en el mercado actualmente. En el proceso de fabricación de este tipo de cemento se utiliza de forma óptima pozolanas e ingredientes especiales que, sumados a nuestros estrictos controles de calidad, permiten hacer mezclas de mortero más trabajables para tipo de obras de mampostería y albañilería en general. Como su nombre lo indica, es especialmente para mampostería de bloque, ¿verdad? O otros elementos estructurales, aunque debería de verificarse las especificaciones si así lo fuera. Tenemos el cemento, lo que es para obras marinas, o el cemento que va a ser expuesto, lo que es al agua, ¿verdad? Específicamente aguas que poseen altos grados de sulfato o sales. Dice que es un cemento Poltran fabricado para ser utilizado especialmente en casos donde se requiera un concreto con alta resistencia al ataque de sulfatos, como en el caso de obras expuestas al agua de mar, al ambiente marítimo, o marino, o a suelos y aguas con alto contenido de sulfatos. Por esta razón, en otros países también se le conoce como cemento marino. Tenemos el cemento blanco. Dice que su blancura única y sin agregados permite dejar un acabado blando y brillante, permitiendo así agregarle pigmentos para poder obtener una gran variedad de colores y una alta resistencia a la compresión. Este cemento blanco generalmente es utilizado en la fundición de elementos, ¿verdad?, los cuales no van a necesitar de un revestimiento o un acabado. Entonces, por lo tanto, su acabado después del desencofrado va a ser muy bonito y lo que es su color totalmente blanco, como su nombre lo indica, ¿verdad? Entonces no vamos a necesitar de un revestimiento, va a ser una obra rústica, como lo denominamos comúnmente. Dice que es un cemento tipo Poltran de color blanco de alta resistencia inicial y final, que por su excelente desempeño puede utilizarse para fabricar concretos decorativos y estructurales. Cumple con la doble función: bloques de concreto vistoso y elementos prefabricados donde se desea resaltar el color blanco. Y por último tenemos el cemento CFB, que también es un cemento directamente elaborado o especial para la producción de bloques de huecos de concreto o bloque, ¿verdad? Ese es el nuevo producto que estaba mencionando, que también se puede encontrar en el mercado guatemalteco y cumple con esa función. Entonces, ya una vez conocidas estas diferentes clases de cementos que están enfocadas de acuerdo a una función especial, ¿verdad? Recordemos que aunque tengamos el tipo de cemento adecuado o especial para nuestra obra, tenemos que tomar en cuenta que si no se obtiene o no se realiza los agregados inertes o los agregados finos y gruesos de calidad, un agua de calidad, y lo que es una trabajabilidad o proceso de elaboración de mezcla y vaciado de mezcla correcto, no se va a obtener una alta resistencia. El aglomerante de calidad y funcional para el área de construcción es el primer punto. El agua de calidad suficiente para una mezcla. El agregado fino que no posee impurezas o un agregado fino ideal para la obra que se requiere. Un agregado grueso con un tamaño y una forma adecuada para lo que es el elemento que se va a formar, ¿verdad? Y por supuesto que no contenga impurezas o químicos, al igual que el agua y el agregado fino, ¿verdad? Y por supuesto una mano de obra que nos garantice un proceso de mezcla adecuado, ya sea una mezcla manual, una mezcla mecánica o lo que es una mezcla industrial, ¿verdad? Recordemos que va a ir en base a la dosificación de acuerdo a la resistencia que deseamos obtener, de acuerdo al tipo de estructura que vamos a lo que es construir. Entonces, esa fue la breve descripción del cemento como un material aglomerante hidráulico. Ahora vamos a definir lo que es brevemente los materiales aglomerantes aéreos. Y dice que son aquellos que endurecen en presencia de aire. Dice que dando lugar a materiales aglomerados o morteros no resistentes al agua, como por ejemplo cales aéreas y yesos. ¿Sí? Y dice que tenemos el yeso. Dice que el yeso es un aglomerante aéreo cuyo mineral esencial es el sulfato de calcio semihidratado, obtenido por deshidratación parcial de la roca natural denominado yeso natural.
que fragua y endurece por hidratación al recuperar el agua que perdió en la cocción. Como ligante es un poco utilizado por su baja resistencia, tanto a acciones mecánicas como químicas. Además, su también Además, su tiempo de fraguado es muy rápido. El yeso grueso de construcción se utiliza como pasta de agarre en una ejecución de tabicados en revestimientos interiores y como adornante auxiliar en obra. El yeso fino de construcción para enlucidos, blanqueos sobre revestimientos interiores. Entonces, el yeso anteriormente era uno de los materiales que más se utilizaba en revestimientos. Recordemos que hoy nuestro mercado se ha lo que es tecnificado y podemos encontrar predosificados para revestimientos de una forma que se pueden trabajar más cómodamente, ¿verdad? Entonces el yeso ha perdido esa funcionalidad. ¿Dónde se utiliza más el yeso? Generalmente, como les vuelvo a mencionar, ya en obras como lo que es tabla yeso, que va a cumplir con esa función de dividir ambientes, apoyado por lo que es la fibra de vidrio para evitar lo que es la transmisión de sonido. Dice que podemos obtener dos clases de yeso, el yeso gris o negro, que el yeso gris o negro va a ser un yeso de muy baja calidad, por decirlo de esa manera. Dice que se obtiene calcinado de piedra arges en contacto con combustibles, los humos y las impurezas. Aparte de los que lleva consigo la piedra de yeso, dice que ennegrecen el producto. La finura de molido es muy deficiente, resulta el yeso de peor calidad. ¿Sí? Y se va a distinguir por su color gris negroso, ¿verdad? Y por lo tanto, este tipo de yeso no es utilizado en obras vistosas, va a ser empleado más que todo en obras fuera de ambientes concurrentes, ¿verdad? Dice que tenemos el yeso blanco, dice que este va a ser el yeso de más alta calidad, dice que se obtiene a partir de un alques con pequeñas proporciones de impurezas. Después del calcinado y vitrificación, es finalmente molido hasta el punto de no quedar retenido más de un 10% de un tamiz de 2 décimas de milímetro. Es muy blanco y un mortero se utiliza para el lucido de partes y techos interiores. Y por último, ya para finalizar, tenemos las cales. Dice que es un producto resultante de descomposición de las rocas calizas por la acción del calor. Estas rocas calentadas a 9000 grados Celsius o grados centígrados producen o se obtienen el óxido de calcio, conocido como nombre de cal viva. Producto sólido de color blanco y peso específico de 3.4 kilogramos. Esta cal viva puesta en contacto con el agua se hidrata. Este efecto se llama apagado de la cal, con desprendimiento de calor, obteniendo una pasta blanca que amasada con agua y arena se confecciona el mortero de cal, muy empleado en enfoscados de exteriores. Esta pasta limada o se emplea también en impregnación o pintado de paredes y techos de edificaciones y cubiertas. Entonces la cal, al igual que el yeso, anteriormente cumplía con bastantes funciones en la construcción. Recordemos que con la cal se obtenían lo que son morteros para también pegar imán puestos, ¿verdad? Ya sea piedra expuesta, también podíamos pegar lo que es ladrillo o también lo que es block. Recordemos que la cal se mezclaba con cemento, con arena y, por supuesto, la mezcla que se conjugaba mediante el agua. Esta función se ha ido perdiendo porque ya tenemos, como vuelvo a repetir, ya productos que vienen directamente impulsados o predosificados, ¿verdad? La cual solo se aplica agua y son mucho más fáciles de cuantificar. Recordemos que un mortero que ya viene predosificado nos brinda hasta la cantidad de piezas que vamos a unir, perdón, cuántos metros cuadrados podemos unir de bloque con una bolsa de mortero predosificado, ¿verdad? Algo que la cal ha ido perdiendo su función. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la clase de hoy, jóvenes. Esa ha sido lo que es la definición de lo que son los alojantes hidráulicos y los alojantes aéreos. El cemento, como les repito, uno de los más utilizados en el mercado, es del que más vamos a enfocarnos o nos enfocamos en esta clase, tomando en cuenta su función especial. Les deseo una feliz tarde, noche de domingo y una feliz semana. Y nos vemos lo que es el próximo domingo, si Dios lo permite. Feliz tarde.